La neblina matutina se eleva lentamente desde los valles de Oaxaca, mientras doña Carmen López se ajusta el rebozo negro sobre los hombros. Era 1885, y la pequeña escuela que había fundado con su difícil esposa 3 años antes se alzaba imponente en la colina, un faro de conocimiento en medio de la ignorancia que asolaba la región. Los muros de adobe y cantera rosa relucen con los primeros rayos del sol, y el sonido de las campanas de la iglesia cercana resuena en el aire fresco de la mañana. Carmen caminó con paso firme hacia la escuela, sus botas de cuero crujiendo contra el empedrado del patio. Durante sus 5 años, dedicó su vida a educar a los niños indígenas de la región, una tarea que se consideraba inútil e incluso peligrosa. Su esposo, don Aurelio López, falleció de una fiebre no relacionada con años anteriores, pero ella continuó su misión, convencida de que la educación era la única manera de sacar a su pueblo de la pobreza. Si disfrutas de esta historia de terror, no olvides suscribirte al canal y contarnos qué ves desde donde estés. Nos ayudas a seguir creando contenido que te mantenga en vilo. La Escuela López, como conocedora del pueblo, acogió a exalumnos de entre 8 y 10 años. Provenían de las comunidades zapotecas circundantes y caminaban kilómetros cada día para aprender a leer y escribir en español, así como matemáticas básicas y catecismo. Carmen luchó contra las autoridades locales, contra los caciques que preferían mantener a la población en la ignorancia, y contra los propios padres que necesitaban que sus hijos trabajaran en los campos de maíz y frijol. El interior de la escuela era de madera fresca y pintura. Carmen solía conseguir muñecas de cedro, pizarras importadas de la Ciudad de México y una pequeña biblioteca con libros de texto y catecismos. Mapas de México y retratos del presidente Porfirio Díaz estaban pegados en las paredes, así como cruces de madera tallada que don Aurelio había hecho con sus propias manos antes de morir. Los niños llegaron temprano, como siempre. Carmen los vio salir del remitente en pequeños grupos, sus huipiles y pantalones blancos de manta resaltando contra el verde paisaje montañoso. Hablaban zapoteco entre ellos, sus voces infantiles mezclándose con el canto de los pájaros. María Concepción, de 3 años, era su exalumna más prometedora. La niña tenía un don natural para las letras y los números que asombraba incluso a Carmen. Sus padres, humildes campesinos, hicieron grandes sacrificios para que siguiera estudiando. «Buenos días, doña Carmen», saluda en español a María Concepción, haciendo una pequeña reverencia. «Buenos días, hija mía», respondió Carmen con una cálida sonrisa. «¿Hiciste lo que no hiciste?». La niña asintió con entusiasmo, mostrando una pizza pequeña en la que había copiado cuidadosamente un pasaje del catecismo. Su letra era clara y elegante, muy superior a la de muchos adultos del pueblo. Carmen sintió un arrebato de orgullo maternal. Esta niña tenía futuro, tal vez incluso podría ser maestra algún día. Los demás exalumnos fueron llegando poco a poco. Estaban Joaquín y Sebastián, hermanos gemelos de 10 años, cuyo padre trabajaba en una granja cercana. Remedios, una joven tímida de ojos grandes y expresivos. Tomás, el más rebelde del grupo, hijo de un empresario local que nunca dejó de convencerse de la utilidad de la educación. Y Catalina, una joven de 14 años que ayudaba a su madre con los lienzos, pero se resistía a abandonar sus talleres. Carmen tocó la campanilla de bronce que anunciaba el inicio de clases. Los niños se acomodaron en sus pupitres, abrieron sus libros y pizzas, y esperaron atentamente las instrucciones de su maestra. La mañana transcurrió con normalidad.
repasando las tablas de multiplicar, leyendo pasajes de la Biblia y practicando caligrafía copiando poemas de Sor Juana Inés de la Cruz. Durante su tiempo libre, Carmen observaba a sus antiguos alumnos jugando en el patio. Los niños corrían y gritaban, jugando al son del mar, y las niñas saltaban a la comba. Todo parecía normal, pero algo en el ambiente le preocupaba. Quizás era la repentina densidad de las nubes, oscureciendo el cielo que momentos antes estaba vacío. Quizás era el extraño silencio que se cernía sobre el bosque circundante. Ni siquiera se oía el canto de los pájaros. Un viento frío empezó a soplar desde las montañas, trayendo consigo el aroma a tierra húmeda y algo más que Carmen no pudo identificar. Era un olor dulce, casi embriagador, que recordaba vagamente de las flores colocadas en los altares de los muertos. Se estremeció y se ajustó el rebozo, pensando que podría estar vomitando. «Doña Carmen», la voz de María Concepción interrumpió sus pensamientos. «¿Está bien? Se ve pálida». «Estoy bien, hija, solo un poco cansada», mintió Carmen, obligando a su hijo a venir. «Vamos, es hora de volver a la escuela». La tarde transcurrió en la clase de catecismo. Carmen preparó una lección sobre la importancia de la confesión y el arrepentimiento, temas considerados fundamentales para el desarrollo moral de sus antiguos alumnos. Mientras escribía en la pizarra, notó que los niños estaban más callados de lo habitual. Cuando regresó para preguntarles si tenían alguna pregunta, se encontró con dos pares de miradas fijas. Fijas y fijas. ¿Pasó algo?, se preguntó sintiendo un pinchazo en la espalda. Los niños no responden. Siguen mirándolos con esa intensidad inquietante. Carmen se acercó al escritorio de María Concepción, su exalumna favorita, y le tocó suavemente el hombro. «María, ¿me oyes?». La chica apareció una vez, lentamente, y luego asintió. Pero cuando abrí la boca para responder, no oí ningún sonido. Movía los labios como si hablara, pero era como si hubiera perdido la voz por completo. Carmen sintió que el pánico la invadía. Corrió al siguiente pupilo, donde estaba sentado Joaquín. El niño también movió los labios en silencio, con los ojos llenos de confusión y terror al oír la sangre de su maestro. Uno a uno, Carmen confirmó que todos sus antiguos alumnos habían perdido el habla. Podían mover los labios, gesticular, incluso entender lo que decía, pero no podían emitir el más mínimo sonido. Era como si algo les hubiera robado la voz en la noche. El silencio en el aula era ensordecedor. Carmen podía oír su propia respiración agitada, los latidos acelerados de su corazón y el viento que azotaba las ventosas con creciente intensidad. Entonces el cielo se tornó gris y las primeras gotas de lluvia empezaron a golpear el cristal. «Chicos, hoy se nos acaba el tiempo», anunció Carmen, intentando mantener la calma. «Vayan a casa y díganle a sus padres que no tendrán clases. Necesitamos que vean a un médico». Pero cuando los niños se levantaron de sus ayudantes, Carmen notó algo aún más aterrador. Caminaban de forma extraña, rígida, como marionetas movidas por hilos invisibles. Sus movimientos eran coordinados, demasiado perfectos, como si obedecieran a una voluntad ajena. María Concepción golpeó a Carmen y le entregó su pizarra. En ella, con la misma elegante letra de siempre, había escrito una frase que hizo temblar las piedras de la maestra. «El padre Mendoza dice que no se necesitan nuestras lenguas para hablar con Dios». El padre Mendoza fue el párroco local hasta su fallecimiento hace 3 años, poco después de que Carmen y su esposo fundaran la escuela. Era un extranjero de origen español que había llegado a Oaxaca con ideas muy particulares sobre la evangelización de los pueblos indígenas. Fue asesinado en circunstancias misteriosas
y desde entonces la parroquia ha permanecido permanentemente sin sacerdote. Carmen tomó la pizarra con manos temblorosas. ¿Cómo era posible que María Concepción conociera al padre Mendoza y muriera antes de empezar a ayudar en la escuela? Y aún más inquietante, ¿qué significa esa frase de no necesitar lenguas para hablar con Dios? Los niños empezaron a salir de clase en perfecta fila, con pasos sincronizados como soldados marchando a la batalla. Carmen los siguió hasta el patio, observando con horror cómo se dirigían hacia el que descendía hacia el pueblo. No corrieron, no se empujaron, no hablaron entre ellos como siempre hacían al salir de clase. Simplemente caminaron en silencio, con el rostro inexpresivo mirando al frente. Cuando el último exalumno desapareció tras la curva del sendero, Carmen se quedó sola en el patio. El viento había arreciado y las nubes se dispersaban, convirtiéndose en un aguacero torrencial. Condujo de vuelta a clase para recoger sus pertenencias y cerrar con llave, pero al entrar se detuvo en seco. En la pizarra, escrito de su puño y letra, había un mensaje que no quedó registrado. Los niños han sido bendecidos con el don del silencio. Ahora pueden escuchar la verdadera palabra de Dios sin la distracción de sus voces terrenales. Carmen se acercó a la pizarra, examinando la escritura. Estaba inconfundiblemente sucia, pero no recordaba haber escrito esas palabras. Le temblaban las manos al tomar la goma de borrar y empezar a borrar el mensaje, pero las palabras parecían reacias a desaparecer, como si se adhirieran a la superficie con algo más permanente que la simple tiza. El sonido de los pasos de la mujer que había caminado regresó de repente. Pasos lentos y arrastrados se acercaron al aula. Carmen sintió que el aire se espesaba a su alrededor, como si la temperatura hubiera bajado varios grados en cuestión de segundos. El dulce aroma que había percibido durante el día se intensificó, y ahora podía identificar su origen. Era el aroma de las flores de cempasúchil, las mismas flores que se usaban para honrar a los muertos. La puerta del aula se abrió lentamente y por ella apareció una figura que Carmen reconoció al instante, aunque le era imposible observarlo todo. El padre Mendoza, vestido con su sotana negra, avanzó hacia ella con una risa que no llegó a sus ojos. Su rostro tenía la palidez de los cadáveres y sus ojos eran manchas oscuras que parecían absorber la luz del aula. «Doña Carmen», dice el sacerdote con una voz que parece el susurro del viento entre las tumbas, «a quien ha vuelto a ver con alegría. Ha esperado tanto tiempo para hablar con usted sobre la educación de nuestros niños». Carmen retrocedió hasta chocar contra la pared del fondo del aula. En su mente racional, gritó que lo que veía era imposible, que el padre Mendoza había muerto hacía años, pero su cuerpo reaccionó al terror primario que había provocado su aparición. Estás muerto», logró pronunciar con voz temblorosa. «La muerte es solo una transición, querida maestra», respondió el padre Mendoza, rodeándose lentamente. «Y desde mi nueva existencia he podido ver claramente los errores de mi anterior ministerio. Enseñar a los indígenas a leer y escribir en español fue un error. Su lengua materna los conecta con las fuerzas oscuras de sus ancestros paganos. Por eso decidí tomar medidas más definitivas». Carmen se dio cuenta con horror de lo sucedido. De alguna manera, este sacerdote muerto había encontrado la manera de regresar y mutilado a sus antiguos alumnos, cortándoles la lengua para impedirles hablar su lengua materna. «¿Qué les han hecho a mis hijos?», gritó, encontrando fuerza en mi desesperanza. «Te dio un don», respondió el padre Mendoza con ese terrible hijo. «Ahora puedes comunicarte directamente con Dios, sin la interferencia de las palabras. El silencio es la forma más pura de oración, ¿no?». El sacerdote le extendió la mano a Carmen,
y ella pudo ver que sus dedos terminaban en uñas largas y amarillas, como garras. En la otra mano, sostenía un objeto que brillaba tenuemente en la tenue luz del aula, unas tijeras de plata con inscripciones en latín grabadas en las hojas. «Es hora de que tú también recibas este regalo, doña Carmen. Fuiste una maestra devota y mereces unirte a tus antiguos alumnos en su nueva forma de existencia silenciosa». Carmen se apresuró a esquivar la primera embestida del sacerdote, corriendo hacia la puerta del aula. Pero al intentar abrirla, descubrió que estaba cerrada con llave desde afuera. Regresó y vio al padre Mendoza observándola con infinita paciencia, como si presintiera que no había escapatoria. «No, señora Carmen, el proceso será rápido, casi indoloro, y luego podrá reencontrarse con su amado esposo, Aurelio. Él también tiene una condición que llevaba mucho tiempo esperando». La mención de su esquivo esposo llenó a Carmen de una mezcla de dolor y terror. ¿Qué quería decirle al sacerdote? Aurelio no murió de fiebre por causas naturales. Tú también fuiste víctima de ese monstruo. «Mi marido murió de enfermedad», dijo Carmen, intentando ganar tiempo mientras buscaba otra forma de escapar. «Su esposo murió porque descubrió mis planos para la escuela», reveló el padre Mendoza. «Encontró mi diario, donde documenté mis experimentos con los primeros niños que traje aquí. Aurelio era un hombre testarudo. Se negaba a aceptar que mi trabajo fuera por el bien de las almas de estos pequeños paganos». Carmen registró los últimos días de su esposo. Había estado extraño, nervioso, como si algo lo atormentara. Una noche se despertaba hablando de niños sin un lenguaje significativo. Había atribuido estos delirios a la fiebre, pero ahora comprendía que Aurelio intentaba advertirle del peligro que se avecinaba en la escuela. «Maté a mi marido», susurró Carmen, sintiendo cómo la ira comenzaba a sustituir al miedo en su corazón. «Era necesario», respondió el padre Mendoza sin el menor remordimiento. «Y ahora es necesario que seas uno de ellos. Juntos podríamos supervisar la nueva era de la educación religiosa que estamos implementando en esta región». El sacerdote avanzó de nuevo hacia Carmen, con las tijeras reluciendo en la mano. Pero esta vez ella no retrocedió. En cambio, agarró uno de sus pesados libros de texto de escritor y lo arrojó con todas sus fuerzas contra la ventana más cercana. El cristal se atascó y los fragmentos cayeron al patio. Sin pensarlo dos veces, Carmen se estremeció a través de la ventana giratoria, sintiendo el cristal clavándose en sus manos y brazos. Cayó pesadamente al patio, pero logró levantarse y echar a correr hacia el pueblo. Además, podía oír la risa aterradora del padre Mendoza, que parecía provenir de todas partes a la vez. La tortura comenzó en serio, y la lluvia caía a cántaros que transformó al que había subido la colina en un traidor embarrado. Carmen se tambaleó y se puso de pie, impulsada por la desesperación y el horror de lo que había descubierto. Tenía que llegar a la gente, tenía que advertir a los padres, tenía que buscar ayuda. Cuando por fin llegó a las primeras casas de adobe del pueblo, estaba empapado y cubierto de lodo. Su herida sangraba y su rostro estaba arrugado por el terror. Corrió a casa de María Concepción, golpeando desesperadamente la puerta de madera. «Abraham, por favor, abre», gritó mientras la luz seguía llevándola lejos. La puerta se abrió y apareció el sacerdote de María Concepción, un hombre pequeño, de piel oscura y manos callosas de campesino. Al ver el estado de Carmen, su expresión pasó de la tristeza a la alarma. «Doña Carmen, ¿qué pasó? ¿Dónde está mi hijo? Tu hija, todos los chicos». A Carmen le costaba encontrar las palabras. «Tienes que venir conmigo. Algo terrible pasó en la escuela». Un hombre llamado Aurelio Flores ayudó a Carmen a entrar en su humilde hogar. Su esposa, una mujer zapoteca de mediana edad,
Le ofreció una manta y agua caliente. Otros vecinos comenzaron a llegar, atraídos por los gritos de Carmen y preocupados por sus hijos, que no habían regresado a casa. «Cuéntanos qué pasó», dijo Aurelio Flores con voz grave. «¿Dónde están nuestros hijos?» Carmen respiró hondo, intentando ordenar sus ideas. Sabía que lo que ocurría era un lugar donde podía contar los sonidos como los delirios de un lugareño, pero tenía que intentarlo. Los niños han perdido el habla. Todos. Y hay algo en la escuela. Una presencia maligna. El espíritu del padre Mendoza ha regresado y les está haciendo cosas terribles a nuestros niños. Un murmullo de incredulidad resonó en la sala. Algunos hombres se miraron con escepticismo, pero Aurelio Flores, quien había conocido al padre Mendoza en vida, palideció visiblemente. «Ese sacerdote siempre me dio problemas», murmuró. «Había algo oscuro en él, algo que no le sentaba bien a un hombre de Dios». «Tenemos que ir a buscar a los niños», insistió Carmen. «No sabemos qué más podemos hacer con esta cosa». Un grupo de hombres se organizó rápidamente. Llevaban linternas tomarón, machetes y algunos de los rifles de caza que guardan para proteger a los animales rescatados. A pesar de la tortura, comenzaron el ascenso a la escuela en la cima de la colina, con Carmen guiándolos en la oscuridad y la lluvia. Al llegar a la escuela, el edificio se encuentra sumido en una oscuridad absoluta. No hay luz en ninguna ventana, y el viento gime a través de las rendijas de puertas y ventanas con un sonido casi humano. «Los chicos deben estar adentro», susurró Aurelio Flores. «¿Pero por qué no se encienden las luces?» Carmen sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de la lluvia. Había algo profundamente perturbador en el silencio que emanaba del edificio. Era un silencio absoluto, perfecto, como si absorbiera todos los sonidos naturales del mundo. Los hombres se acercaron con cautela a la puerta principal de la escuela. Estaba entreabierta, balanceándose ligeramente con el viento. Aurelio Flores empujó la culata de su rifle y la puerta se abrió de golpe con un grito que resonó inquietantemente dentro del edificio. Los faroles iluminaban el pasillo principal de la escuela. Todo parecía normal a primera vista, pero había algo en el ambiente que ponía nerviosa a Carmen. El aire era cálido, impregnado de la misma fragancia dulce que Carmen había percibido durante el día. «Niños», grita uno de los sacerdotes. «¿Están ahí? Somos sus sacerdotes». No hubo respuesta. No hubo eco. El grupo avanzaba lentamente por el pasillo, en dirección al aula principal. Carmen caminaba en el centro del grupo, rodeada de los hombres armados. Cada paso parecía resonar con una fuerza sobrenatural, como si pisaran tierra sagrada. «Oh, maldita». Al llegar a clase, Aurelio Flores empujó la puerta con cuidado. Las linternas revelaron una escena que jamás olvidarían. Los exalumnos veteranos estaban sentados en sus atriles, en la misma posición en que Carmen los había dejado horas antes. Tenían los ojos abiertos, mirando al frente del aula, pero con una intensidad vívida, como si no vieran realmente lo que tenían delante. Tenían la boca abierta, como si pensaran en hablar o gritar, pero no proferían nada. Y de sus bocas abiertas, en lugar de las lenguas, brotaban pequeñas flores blancas, las mismas flores que se usaban tradicionalmente para las ofrendas funerarias en la cultura zapoteca local. Varios sacerdotes gritaron horrorizados. Aurelio Flores dejó caer su fusil y corrió al púlpito donde estaba sentada su hija, María Concepción. La niña no reaccionó a su presencia, ni siseó cuando él pasó suavemente sobre sus hombros y la sacudió. «María, hola, contéstame». Pero la niña seguía mirando al frente de la clase. Las pequeñas flores blancas brotaban continuamente de su boca abierta y caían sobre su huipil como una nevada grotesca.
Carmen se encontró mirando la pizarra, donde estaban escritas las palabras que había visto antes, pero ahora veía algo más. Debajo del mensaje original, con una caligrafía diferente, más antigua y elaborada, había una nueva frase en latín: Silentium est aureum, veritas in silentio revelatur. El silencio es oro, la verdad se revela en el silencio. «Están vivos», susurró uno de los padres, tomándole el pulso a su hijo. «Están vivos, pero es como si estuvieran en trance». Carmen se volvió hacia los hombres y sintió que una terrible comprensión comenzaba a formarse en su mente. «No podemos sacarlos de aquí», dije con voz temblorosa. «Si nos moviéramos, podríamos fortalecer su condición. Tenemos que encontrar la manera de romper con lo que le hicieron al padre Mendoza». «¿Cómo se rompe una maldición?», preguntó Aurelio Flores, con lágrimas corriendo por sus mejillas mientras miraba a su hija inmóvil. «No, lo sé», admitió Carmen. «Pero hay que hacerlo de otra manera. El padre Mendoza mencionó un diario. Si lo encontramos, quizá podamos entender exactamente qué hicieron y cómo deshacerlo». Los hombres decidieron dividirse en grupos. Algunos se quedaron en el aula cuidando a los niños, mientras que otros acompañaron a Carmen y registraron la rectoría abandonada del padre Mendoza, ubicada detrás de la iglesia del pueblo. La rectoría había permanecido cerrada y abandonada desde la muerte del sacerdote 3 años antes. Las autoridades eclesiásticas nunca enviaron un sustituto, y la gente continuó con sus prácticas religiosas tradicionales, fusionando el catolicismo con sus creencias ancestrales zapotecas. La puerta de la rectoría estaba húmeda y se requirió la fuerza de 3 hombres para abrirla. El interior estaba húmedo, polvoriento y algo más que Carmen reconoció de inmediato: el mismo dulce aroma a flores funerarias que había impregnado la escuela. La sala principal de la rectoría estaba llena de libros religiosos, crucifijos y pinturas de santos. Pero al examinarlos con más detenimiento, Carmen descubrió que muchos no eran textos católicos ortodoxos. Trataba de demonología, manuales de exorcismo y lo que parecían ser traducciones de textos precolombinos sobre rituales sacrificiales. «¡Aquí!», gritó uno de los hombres desde lo que era el estudio privado del padre Mendoza. Carmen y los demás entraron corriendo a la habitación, donde encontraron un escritorio de madera tallada lleno de papeles y libros abiertos. En el centro del escritorio había un diario encuadernado en cuero negro con un candado de plata forjada. Carmen tomó el diario con manos temerosas y comenzó a leer las primeras páginas. Estaba escrito en una mezcla de español y latín, con una caligrafía elegante, pero se volvía más errático en las últimas páginas. 15 de enero de 1882. Legó a esta remota parroquia una misión sagrada. Los indígenas de esta región se habían resistido a siglos de evangelización, manteniendo sus prácticas paganas bajo una fina capa de cristianismo superficial. Pero él desarrolló métodos más eficaces para purificar sus almas. Carmen hojeó las páginas rápidamente, buscando información más específica. En las entradas posteriores, el tono del diario se volvió cada vez más sombrío y perturbador. 3 de marzo de 1882. Los primeros experimentos tuvieron éxito. Al extirparles el órgano del habla, los sujetos entraron en un estado de comunión directa con las fuerzas espirituales. Ya no podían pronunciar sus conjuros heréticos en zapoteco y sus almas se abrieron a la influencia divina, que es lo que se disputa por habitarlas. A Carmen le hirvió la sangre. Seguí leyendo, descubriendo los horribles detalles de los experimentos del padre Mendoza. Había comenzado con niños huérfanos y mendigos, aquellos cuya desaparición no se denunciaría de inmediato. Los mutilaban con tijeras especialmente bendecidas.
o mejor dicho, malditas, mediante rituales que combinaban elementos del catolicismo con prácticas ocultistas aprendidas durante sus estudios en seminarios europeos. 10 de julio de 1882. Los sujetos mutilados no mueren, como inicialmente esperaba. En cambio, entran en un estado de éxtasis permanente. Sus cuerpos permanecen vivos, pero sus almas parecen haber trascendido las limitaciones físicas. Logró comunicarse con ellos por medios no verbales y confirmó que puede ver y oír cosas que están más allá de la percepción humana normal. La entrada más inquietante se cerró apenas unas semanas antes de la muerte del padre Mendoza, 20 de agosto de 1882. Hizo un descubrimiento extraordinario. Los niños mutilados no solo pueden comunicarse con entidades espirituales, sino que también pueden servir de conducto. Logró canalizar a través de ellos el espíritu de un antiguo sacerdote zapoteca ejecutado por los conquistadores españoles. Esta entidad posee conocimiento de rituales de sacrificio que podría ser de gran utilidad para mi trabajo. Carmen dijo que cometió un terrible error al interpretar la situación. El padre Mendoza no había regresado de entre los muertos para continuar con sus experimentos. Había muerto, sí, pero su asesinato fue resultado de sus propios experimentos. Fue entrenado para usar a los niños mutilados como canales para comunicarse con entidades sobrenaturales, pero en el proceso perdió el control de las fuerzas que había invocado. La última entrada del diario fue escrita con una letra completamente diferente, más primitiva y angulosa. El sacerdote español cumplió nuestro propósito. Ahora tenemos acceso a este mundo a través de los niños que preparó para nosotros. Pronto, todos los niños de esta región serán nuestros guías. La antigua religión será restaurada y los invasores extranjeros pagarán por siglos de opresión. Carmen se dio cuenta con horror de que el espíritu que el padre Mendoza había invocado no era una entidad cristiana, sino el espíritu vengativo de los sacerdotes y guerreros zapotecas ejecutados durante la conquista española. Este espíritu llevaba siglos esperando la oportunidad de regresar al mundo físico y vengarse de los descendientes de sus opresores. Y ahora, usando a los niños de la escuela como conductores, finalmente tuve esa oportunidad. «Tenemos que volver a la escuela inmediatamente», dijo Carmen, cerrando su diario. «Los niños corren mucho más peligro del que creemos». Pero cuando el grupo salió de la rectoría, descubrieron que era demasiado tarde. El cielo nocturno estaba despejado y la luna llena iluminaba el paisaje con una luz fría y plana. Desde la dirección de la escuela en la colina, se podía ver un extraño resplandor que no era del todo natural. Y lo que es aún más inquietante, se oyen voces, muchas voces, cantando en un idioma que suena a zapoteco arcaico, pero con tonos y modulaciones que ningún ser humano podría producir. Carmen y los hombres corrieron de vuelta a la escuela, pero al llegar encontraron a los padres que habían quedado cuidando a los niños tirados en el patio, inconscientes pero respirando. Dentro del edificio, las voces espectrales continuaron su canto, y el resplandor sobrenatural se intensificó. Al acercarse el aula, una escena desafiaba toda lógica y razón. Los niños pequeños ya no estaban sentados en sus atriles. En cambio, flotaban aproximadamente a la altura de un tren subterráneo, dispuestos en un círculo perfecto alrededor del centro del aula. Sus cuerpos irradiaban una luz dorada y etérea, y las flores blancas que brotaban de sus bocas se habían convertido en redes enmarañadas que se extendían por todo el techo del aula, creando un arreglo floral que vibraba con vida propia. En el centro del círculo de niños flotando, apareció una figura que Carmen reconoció por las descripciones de los libros de historia local. Era un hombre alto y musculoso,
de piel bronceada y con intrincados tatuajes que cubrían su torso desnudo. Llevaba una pluma de quetzal y joyas de jade, y en sus manos sostenía lo que parecía ser un cuchillo de obsidiana. Era un sacerdote guerrero zapoteca, probablemente uno de los ejecutados durante los primeros años de la conquista española. Su presencia era a la vez majestuosa y aterradora, irradiando un poder acumulado durante períodos de esperanza vengativa. El sacerdote guerrero comenzó a hablar, y aunque usó un idioma que Carmen no entendía, de alguna manera las palabras se tradujeron automáticamente en su mente. Durante 300 años nos han esperado en el reino de las sombras. Durante 300 años hemos visto cómo nuestros templos eran destruidos, nuestros códices quemados, nuestros hijos transformados en el culto de los invasores. Pero ahora, gracias a la arrogancia de un sacerdote español que no comprendió las fuerzas que invocó, tenemos nuestros conductos de regreso al mundo de los vivos. Los niños flotantes comenzaron a girar lentamente alrededor del sacerdote guerrero, sus cuerpos emanando una luz cada vez más intensa. Las flores que crecían en sus bocas se transformaron gradualmente, convirtiéndose en algo más vegetal que floral, con espinas y hojas que brillaban con un brillo metálico. Estos chicos serán los primeros de muchos. Gracias a ellos restauraremos templos antiguos, reviviremos rituales sagrados y reclamaremos la tierra que les arrebataron a nuestros antepasados. Los descendientes de los conquistadores españoles conocerán el terror que nosotros conocimos cuando sus soldados profanaron nuestros lugares sagrados. Carmen comprendió que debía actuar, pero ¿qué podía hacer una simple maestra contra fuerzas sobrenaturales que habían acumulado poder durante siglos? Registré las palabras del diario del padre Mendoza sobre las tijeras especialmente preparadas para mutilar a los niños. Si estas tijeras eran el instrumento para crear la conexión entre los niños y el espíritu, también podrían ser la clave para romper esa conexión. Las tijeras, le susurró a Aurelio Flores. Tenemos que encontrar las tijeras que usó el padre Mendoza. Quizás sea la única manera de liberar a nuestros hijos. Aurelio asintió, comprendiendo de inmediato la lógica de Carmen. Pero, ¿dónde estaban las tijeras? Carmen notó que el padre Mendoza las tenía en sus manos al llegar a clase. Probablemente todavía estaban allí, en algún lugar del colegio, mientras los demás hombres vigilaban a los niños flotantes y al sacerdote guerrero. Carmen y Aurelio se escabulleron en silencio a la parte trasera de la escuela. Había una pequeña oficina que Carmen solía usar para guardar los útiles escolares, y allí se encontraban los cuencos. Estaba sobre su escritorio, brillando con una luz plana que no parecía reflejarse en ninguna fuente externa. Cuando Carmen la tocó, sentí una descarga eléctrica que le recorrió todo el brazo. Las tijeras estaban grabadas en latín, pero también tenían símbolos antiguos grabados en el metal. Símbolos que Carmen reconoció como glifos zapotecas precolombinos. ¿Cómo lo usamos?, preguntó Aurelio en un susurro. No podemos privar a los niños de nada más. Carmen examinó las tijeras con más atención y notó algo extraño en su diseño. En lugar de dos hojas que se cerraban una contra la otra, las tijeras tenían una configuración más completa, con varias hojas pequeñas dispuestas en un círculo con un patrón. No estaban diseñadas para cortar material físico, sino algo más intangible. No un hijo para cortar carne, murmuró Carmen. Un hijo para cortar conexiones espirituales. De vuelta en el aula principal, la situación se agravó. Los niños que flotaban giraban más rápido, y el sacerdote guerrero comenzó a cantar lo que parecía un ritual de conjuro. Las flores que habían crecido desde el techo comenzaron a extenderse hasta las paredes
y Carmen pudo ver pequeñas bocas con dientes afilados que se abrían y cerraban frenéticamente. Sin pensarlo dos veces, Carmen irrumpió en el aula, con unas tijeras especiales en la mano. El sacerdote guerrero se giró hacia ella, con los ojos brillando con una furia sobrenatural. «Mujer española, no interferirás en nuestro ritual de renacimiento». «No soy española», gritó Carmen. «Soy mexicana y estos son mis hijos. No dejes que los usen para tu venganza». Carmen se acercó al niño más cercano, que resultó ser María Concepción. La niña flotaba aproximadamente a la altura de los ojos de Carmen, con el rostro sereno, pero con una expresión de profunda paz, que quizás era más inquietante que el terror, que había sido más natural dadas las circunstancias. Carmen tomó las tijeras, pero no para cortar a la niña. En cambio, comencé a hacer pequeños cortes en el aire alrededor del cuerpo flotante de María Concepción. Para su amiga, las tijeras realmente cortan algo, aunque no se pueda ver qué. Cada vez que el reloj se cierra, se siente una resistencia, como si se cortara lo invisible. El sacerdote guerrero rugió furioso y se abalanzó sobre Carmen, pero Aurelio Flores se interpuso entre ellos y disparó su rifle directamente al pecho del espíritu. La bala atravesó al sacerdote guerrero sin causar daño aparente, pero la interrupción de Dio a Carmen le dio el tiempo necesario para continuar, cortando las conexiones invisibles en torno a María Concepción. Poco a poco, la niña empezó a descender hasta que sus pies tocaron el suelo del aula. Sus ojos se abrieron de par en par y por primera vez en horas parecía estar realmente presente y consciente. Abrí la boca como para hablar y Carmen me dijo que las flores habían desaparecido. Pero cuando María Concepción intentó hablar, no dijo nada. Había recuperado el conocimiento, pero seguía sin hablar. El sacerdote guerrero, furioso por la liberación de uno de sus líderes, convocó a más entidades espirituales. El aula se llenó de figuras translúcidas, guerreros zapotecas con armaduras de algodón y escudos de madera, sacerdotes con máscaras de jade y lo que parecía ser el espíritu de nobles sacrificados durante rituales precolombinos. Carmen dijo que no podía liberar a todos los niños antes de que estos espíritus se extraviaran. Necesitaba una estrategia diferente. Anotó algo que había leído en el diario del padre Mendoza. El espíritu se invocaba mediante una combinación de rituales católicos y zapotecas. Si se pudiera usar la misma combinación, pero a la inversa, tal vez se podría devolverlos a su lugar de origen. Carmen comenzó a recitar el Ave María en español, pero al mismo tiempo utilizando gestos que recordaba haber visto en ceremonias tradicionales zapotecas a las que había asistido en su juventud. Invocaba al espíritu ancestral benévolo para que protegiera a los niños de sus comunidades. Para su sorpresa, esta combinación de elementos católicos e indígenas tuvo un efecto inmediato. Los espíritus hostiles comenzaron a retirarse, como si algo en la sincera e híbrida naturalidad de su invocación conmoviera una parte de ellos que no solo deseaba venganza, sino también la protección de niños inocentes. El sacerdote guerrero principal golpeó a Carmen, pero su expresión cambió. La furia fue reemplazada por algo que parecía tristeza y confusión. Hablas nuestra lengua ancestral, pero también honras a dioses extranjeros. ¿Eres uno de nosotros o uno de ellos? Carmen sabe que ha encontrado la clave del conflicto. El espíritu no solo buscaba venganza contra los españoles. Esteban lidiaba con el dolor de ver a sus descendientes adoptar las creencias de los conquistadores. Su ira no era solo contra los invasores, ni contra la pérdida de su propia cultura. «Soy ambas cosas», respondió Carmen con sinceridad. «Soy descendiente de españoles, pero también tengo sangre indígena, y estos niños son ambas cosas. No puedes castigarlos por llevar la sangre de los conquistadores, porque también llevan la sangre de los conquistados».
El sacerdote guerrero permaneció inmóvil, considerando las palabras de Carmen. Los demás espíritus también fueron abandonados por el avance, mientras esperaban la decisión de su líder. Hijos, nuestros hijos, han oscurecido nuestros caminos. No los he olvidado, insistió Carmen. Se integraron a los nuevos caminos para crear algo diferente, pero igualmente válido. Estos niños fueron enviados a la Virgen de Guadalupe, pero también honraron a sus antepasados. Hablan español, pero también zapoteco. No hay menos zapotecos por ser mexicanos. Carmen continuó cortando las conexiones invisibles alrededor de los otros chicos con las tijeras especiales, pero ahora lo hacía con menos resistencia del espíritu. Uno a uno, los chicos que descendían llegaron al suelo, recuperando la conciencia, pero conservando sus lenguas mutiladas. Cuando el último niño salió del trance espiritual, el sacerdote guerrero se acercó a Carmen una vez más, pero esta vez extendió la mano no en un gesto de favor, sino en lo que parecía una bendición. Ella demostró sabiduría, maestra de niños híbridos. Nuestros descendientes encontrarán su propio camino entre el viejo y el nuevo mundo. Pero el sacerdote español que causó esta abominación debe ser castigado por haber mutilado a inocentes. En ese momento, la figura espectral del padre Mendoza se materializó en un rincón del aula. Estabas aterrorizado, rodeado por el espíritu zapoteca que te había estado torturando desde que tenía memoria, desde que falleciste hacía 3 años. Su sotana estaba rasgada y su rostro reflejaba el terror de quien ha pasado una eternidad pagando por sus crímenes contra la inocencia. «Por favor», gritó el padre Mendoza desesperado, «solo intentaba salvar sus almas paganas. Todo lo que hice fue para la gloria de Dios». El sacerdote guerrero zapoteca regresó al espíritu aterrorizado del sacerdote español, y en sus ojos Carmen pudo ver siglos de dolor y de ira reprimidos. «Mutilaste a nuestros hijos no por tu Dios, sino por tu arrogancia. Creíste que podías usar nuestros poderes sagrados para tus propios fines malvados. Ahora enfrentarás las consecuencias de tus actos». Los espíritus zapotecas rodearon al padre Mendoza y con un grito que resonó en dimensiones que Carmen no pudo comprender del todo, lo llevaron de regreso al reino de las sombras, donde continuaría pagando sus crímenes por toda la eternidad. Con la desaparición del padre Mendoza, la atmósfera sobrenatural del aula comenzó a desvanecerse gradualmente. Los enredos florales se desvanecieron, el brillo dorado se desvaneció, y los espíritus zapotecas comenzaron a regresar translúcidos. El sacerdote guerrero se acercó a Carmen una última vez, y cuando habló, su voz tenía un tono de respeto y solemnidad. «Los niños han sido liberados del control espiritual, pero sus lenguas físicas no pueden ser restauradas. Este daño trasciende nuestro poder. Sin embargo, podemos ofrecer algo diferente». El líder espiritual extendió las manos sobre los niños reunidos y comenzó a cantar en la lengua ancestral. Carmen sintió una energía cálida y benévola llenar el aula, muy distinta a la presencia amenazante que había experimentado antes. «Te damos la maestría de la comunicación silenciosa. Podrás hablar con el corazón y la mente, no solo entre ti, sino con quienes te aman de verdad. Tu silencio físico te transformará en una forma más profunda de comunicación espiritual». Mientras el sacerdote guerrero hablaba, Carmen se dio cuenta de que podía oír, no con los oídos, sino con la mente, las voces de los niños. María Concepción la rodeaba, y aunque sus labios no se movieron, Carmen oyó con claridad, en voz alta: «Profesora Carmen, ¿estamos a salvo ahora?». Carmen asintió, con lágrimas de alivio rodando por sus mejillas. Los niños se comunicaban.
no solo con la campana entre ellos, sino mediante una forma de telepatía que el sacerdote guerrero se veía obligado a usar como compensación por lo que había sufrido. Los sacerdotes inconscientes en el patio comenzaron a despertar y a entrar corriendo a clase. Al principio, se alarmaron al ver que sus hijos aún no podían hablar con normalidad, pero cuando Carmen les explicó lo sucedido y les demostró que podían comunicarse telepáticamente con sus seres queridos, sintieron una mezcla de alivio y asombro. Aurelio Flores abrazó a su hija María Concepción, y Carmen pudo ver en su rostro que ella también recibía los pensamientos de la niña. Las lágrimas corrían por sus manos mientras asentía con un gesto que solo él podía oír. «Dice que está bien», murmuró Aurelio. «Dice que puede hablar, pero de otra manera, más claro que antes». El sacerdote guerrero comenzó a desaparecer junto con los demás espíritus, pero antes de desaparecer por completo, se dirigió a Carmen una última vez. «Maestra, continúa enseñando a estos niños. Enseñanzas sobre ambos mundos, el de sus ancestros indígenas y el de la nueva nación que estás construyendo. Ayúdanos a encontrar la armonía entre las tradiciones antiguas y las necesidades modernas. Este es tu llamado a la verdad». Con estas palabras, el espíritu zapoteco se desvaneció por completo, dejando el aula en silencio. Pero era un silencio diferente al anterior, un silencio lleno de paz, comunicación silenciosa y una comprensión más profunda entre todos los presentes. Los días siguientes se dedicaron a la adaptación y al descubrimiento. Carmen reabrió la escuela, pero ustedes desarrollaron métodos de enseñanza completamente nuevos para trabajar con niños que se comunican telepáticamente. Descubrimos que, en muchos sentidos, los niños adquirieron habilidades extraordinarias. Se puede compartir conocimiento directamente entre sus mentes, lo que acelera enormemente el proceso de aprendizaje. María Concepción se convirtió en una especie de intermediaria entre los niños y los adultos, que no habían desarrollado la capacidad de comunicarse telepáticamente. Podía captar los pensamientos de sus compañeros y transmitirlos verbalmente a Carmen y a los padres de la familia. La historia de la Escuela López se difundió gradualmente por toda la región de Oaxaca. Algunos la consideran una maldición, otros un milagro. Carmen prefería verla como una lección sobre la importancia de respetar tanto las tradiciones ancestrales como las necesidades del mundo moderno. Al mismo tiempo, Carmen redactó un informe detallado sobre los sucesos sobrenaturales ocurridos en su escuela. Incluía transcripciones de comunicaciones telepáticas con los niños, extractos del diario del padre Mendoza y sus propias reflexiones sobre la experiencia. Este informe se envió a las autoridades educativas de la Ciudad de México, pero nunca recibió una respuesta oficial. Los niños víctimas de la maldición del padre Mendoza se convirtieron en adultos que conservaron sus habilidades telepáticas. Formaron una comunidad muy unida, y muchos de ellos se dedicaron a roles de liderazgo espiritual y social en sus comunidades. María Concepción se convirtió en maestra, siguiendo los pasos de Carmen. Fundó una escuela especial para niños con habilidades comunicativas no tradicionales, desarrollando métodos pedagógicos que integraban elementos de la cultura zapoteca con la educación mexicana moderna. El edificio original de la escuela fue finalmente abandonado cuando Carmen se jubiló en 1903. La estructura de adobe y cantera rosa se deterioró gradualmente, pero los residentes locales mantuvieron el lugar como un santuario informal. Madres con hijos con dificultades de comunicación acudieron a conversar, y muchas relataron experiencias espirituales positivas. Durante la Revolución Mexicana, la región de Oaxaca experimentó una violencia considerable y desplazamientos de población.
Muchos de los registros oficiales sobre la Escuela López se perdieron, pero las historias orales de los niños silenciosos que hablaban con el corazón se mantuvieron vivas en la memoria colectiva de las comunidades zapotecas locales. En 1920, un investigador paranormal de la Universidad Nacional visitó el sitio de la antigua escuela. Encontró evidencia física que confirmaba parte de la historia de Carmen: tijeras especiales con inscripciones en latín y zapoteca, fragmentos del diario del padre Mendoza y testimonios de lugareños que documentaron a los niños afectados. El investigador Dr. Francisco Vázquez escribió un estudio académico sobre el caso, pero sus colegas lo recibieron con escepticismo. No obstante, su investigación conservó muchos detalles que, de otro modo, se habrían perdido en la historia. Durante las décadas de 1930 y 1940, el gobierno mexicano impulsó políticas indigenistas que buscaban integrar a las poblaciones indígenas a la cultura nacional mexicana. En este contexto, la historia de la Escuela López adquirió una nueva relevancia simbólica. Algunos la han interpretado como una parábola sobre los peligros de imponer violentamente una cultura a otra, mientras que otros han visto el pasado como un ejemplo de cómo las tradiciones indígenas y europeas podían coexistir en armonía. En la década de 1960, durante el movimiento de revitalización cultural indígena en México, antropólogos y activistas comenzaron a reexaminar la historia de la Escuela López. La encontraron un ejemplo de educación bicultural que respetaba tanto las tradiciones indígenas como la necesidad de participar en la sociedad mexicana en general. María Concepción, para entonces una figura respetada en su comunidad, fue entrevistada por varios investigadores. Aunque no podía comunicarse telepáticamente con la misma claridad que en su juventud, conservaba vívidos recuerdos de los sucesos sobrenaturales y las lecciones que aprendió sobre la importancia de la comunicación auténtica y el respeto intercultural. En una de sus últimas entrevistas antes de su muerte en 1967, María Concepción reflexionó sobre el significado a largo plazo de su experiencia. Lo que aprendimos en la Escuela López fue que había muchas maneras de hablar y muchas maneras de escuchar. El padre Mendoza quería silenciarnos porque tenía una forma de que lo expresáramos, pero el espíritu de nuestros antepasados nos enseñó que el verdadero silencio no es la ausencia de comunicación, sino la presencia de una comprensión más profunda. Hoy, el lugar donde estudié en la Escuela López está marcado con una pequeña placa conmemorativa, instalada por el gobierno del estado de Oaxaca en 1985, en el centenario de los sucesos. La placa reconoce tanto la tragedia de los niños que perdieron sus lenguas físicas, como la importancia histórica de los experimentos de educación bicultural que se desarrollaron como resultado. La historia de la Escuela López continúa contándose en las comunidades zapotecas de toda la región, no como una historia de terror, sino también como una lección de resiliencia, adaptación y la importancia de honrar tanto las tradiciones ancestrales como las realidades contemporáneas. Las ruinas de adobe de la escuela original fueron gradualmente recuperadas por la vegetación de la montaña, pero los residentes locales conservaron los monumentos del sitio. Durante las celebraciones del Día de Muertos, las familias descendientes de los niños silenciosos subían al cerro para dejar ofrendas de flores de cempasúchil y contar las historias de sus antepasados a las nuevas generaciones. En estos relatos contemporáneos,
Carmen López, es registrada no solo como una maestra valiente, sino también como una figura que ayudó a establecer un modelo de educación que respetaba la diversidad cultural y reconocía que la verdadera comunicación trasciende las barreras del idioma y las diferencias culturales. La historia de la Escuela López se ha convertido en parte del patrimonio cultural inmaterial de Oaxaca, preservada no en documentos oficiales que se han perdido con el tiempo, sino también en la memoria viva de las comunidades que presenciaron estos extraordinarios acontecimientos. Es una historia que continúa evolucionando con cada nueva generación que la escucha y la reinterpreta según las necesidades y perspectivas de su tiempo. En el contexto más amplio de la historia mexicana, la Escuela López representa uno de los primeros experimentos de educación intercultural inclusiva, precediendo por décadas a los movimientos educativos formales que buscaban integrar las lenguas y culturas indígenas al sistema educativo nacional. Aunque los métodos sobrenaturales que llevaron a esta innovación educativa fueron traumáticos y no pudieron replicarse intencionalmente, las lecciones sobre comunicación, respeto cultural y adaptación pedagógica que surgieron de esta experiencia influyeron sutilmente en las políticas educativas de México durante más de un siglo. La Escuela Maldita de los López es un testimonio de que incluso las tragedias más profundas pueden transformarse en oportunidades de crecimiento y comprensión cuando se enfrentan con valentía, compasión y una apertura genuina a formas alternativas de entender el mundo y las personas que lo habitan.